Bienvenidos al Aire con IAB Colombia, el espacio donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos de la industria digital. Conecta, aprende y crece de manera colaborativa con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Aire con IAB Colombia. Esta es la segunda temporada de nuestro podcast, el espacio donde conversamos con líderes y expertos que están transformando la industria digital. Hoy vamos a hablar de un tema que está actualmente en boca de todos, que es el influencer marketing y cómo llevar esta estrategia a un segundo nivel. Para eso tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada Natalia Serna. Ella es CEO y fundadora de Goldfish, una agencia especializada en conectar marcas con creadores de contenido para generar campañas realmente efectivas. Natalia tiene más de 20 años de experiencia en el mundo digital y ha trabajado con marcas que seguramente todos conocemos. Bienvenida, Natalia, al aire con IAB. ¿Cómo Hola estás? Pau, todo muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar hoy acompañándolos aquí. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí y quiero que empecemos hablando de tu historia, que nos cuentes cómo llegaste a este sector, qué hay detrás de todo esto que ve la gente, el resultado de Goldfish, que es una empresa que viene creciendo día a día, y cómo llegaste a este mundo de marketing digital. Cuéntanos un poco de todos estos inicios. Pues mira, yo llego al mundo del marketing digital desde mi paso por Procter Gamble. Yo inicié allí en el 2004, aunque en ese momento digamos que la inversión digital era pequeña, ¿no? No superaba, yo diría que el 5% en un inicio. Se empezó a construir, ¿no? De hecho, cuando salí de Procter 8 años después, estaba liderando el equipo de Brand Operations y precisamente incluía todo el área digital para la compañía. Ajá. Luego yo paso a Google, en donde tuve una inmersión total en el ecosistema digital. Ahí aprendí cómo funcionaba la pauta en Google, en YouTube, todos los modelos de CPM, de CPE, todo el proceso de subasta de los anunciantes. Y finalmente paso a Goldfish, donde fundo Goldfish en el 2014, que es una agencia que nace 100% enfocada pues en las redes sociales y en el marketing digital a través de creadores de contenido. Lo curioso es que empezamos siendo totalmente digitales y hoy vemos Ajá. que el influencer marketing ha trascendido y ya no se limita realmente solo a las redes sociales, sino que los creadores empezaron a participar en campañas 360, televisión, vallas, eventos. Entonces, pues ya no estoy solo en mercadeo digital, pero sí, más o menos ese ha sido mi recorrido hasta llegar acá. Ven, Nata, ¿y cómo fue ese momento donde dijiste, esto es lo que quiero hacer, a esto me voy a dedicar, ese va a ser mi futuro? O sea, ¿cómo ese momento, cómo se dio? Claro, pues mira, básicamente yo trabajaba en Google, yo era Sales Manager en Google, pero además era la gurú de YouTube para América Latina. Ujú. Ahí aprendí cómo funcionaba todo el mundo de los YouTubers, cómo monetizaban a través de las multi-channel networks. Y resulta que en Colombia no existía ninguna. Así que yo decido retirarme de Google para fundar la primera multi-channel network o MCN del Colombia. La idea, digamos que era sencilla. Básicamente yo lo que buscaba era agrupar a YouTubers dentro de mi network y ayudarles a monetizar sus vistas en YouTube. Y básicamente el modelo de negocio era que yo me quedaba con un porcentaje de las ganancias. Lo interesante es que apenas 6 meses después de que yo fundé Goldfish, Google cambia las reglas del juego y decide que iba a monetizar directamente con los youtubers, con los creadores, lo que, Ok, lo que prácticamente eliminaba, digamos, que la razón de ser de mi modelo claro. inicial de negocio. Sin embargo, para ese entonces yo ya había descubierto algo que era mucho más poderoso y era que las marcas podían integrarse en el contenido de estos youtubers y las marcas estaban dispuestas a pagar por esta visibilidad que generaban a través de los contenidos de estos creadores de contenido. En ese momento, la realidad es que el término influencer marketing ni siquiera existía. O sea, hablábamos de integraciones de branded content, de plataformas digitales, pero sin darme cuenta, pues yo ya estaba haciendo influencer marketing desde un inicio. Claro. Eh, Obviamente no fue lo que planeé al principio, pero pues terminé haciéndolo.
Y gracias a esas cosas de la vida, pues terminamos entrando en una industria que no solo ha crecido de manera exponencial, sino que además hoy tiene más potencial que nunca, ¿no? Y lo estamos viendo con todos los datos de industria que precisamente construimos en conjunto con ustedes. De acuerdo. Nata, y para terminar como esta primera parte de Natalia Serna, yo creo que camino, digamos que no ha sido fácil y más cuando arrancaste, cuando tú misma lo has dicho, lo digital era el 5%, no es como hoy que pues ya es mucho más del 50%. Cuéntanos un reto grande que hayas tenido que enfrentar y qué aprendizaje te dejó. Pues definitivamente en Goldfish yo me he enfrentado a muchos retos en estos casi 12 años que llevamos. Yo creo que uno de los primeros, como contaba antes, es que pues yo arranqué creando una multichannel network y a los pocos meses Google cambia las reglas de La iba a juego desaparecer. y claro, y me obligó a reinventarme muy rápido, a ser flexible, a aprender a ver, digamos que oportunidades que otros no estaban viendo. Y pues de ahí nace lo que somos hoy, pues una agencia de influencer marketing. Creo que otro de los grandes retos que tuve en ese entonces es que pues nadie hablaba de influencer marketing. Ujú, ujú. Instagram apenas estaban haciendo y la mayoría de clientes no entendían que era un influenciador ni por qué un creador, digamos que podía tener tanto valor para una marca. Entonces me Claro. tocó evangelizar muchísimo, me tocó explicarle a los clientes, ¿no? Que los creadores ayudaban a humanizar las marcas, cuál era el impacto que podían tener. Y eso me enseñó que pues hay que tener paciencia, pero sobre todo mucha perseverancia para vender y apostarle a algo que era completamente, digamos que nuevo en ese momento. Y bueno, y claro que con el crecimiento que ha tenido Goldfish a lo largo de estos años, pues llegan muchos nuevos desafíos, ¿no? Hoy Goldfish está operando en 6 países y dar ese salto, pues no es sencillo. Implica enfrentar todo el tema de las diferencias culturales, es decir, hacer negocios en Colombia es muy diferente que hacer negocios en México o en Perú o en Chile o en Panamá. Eh, Hay temas de competencia que son muy fuertes, están los riesgos de abrir nuevas operaciones en nuevos mercados que desconoces. Y todo lo que aprendí yo creo que en este proceso es que necesitas de un equipo muy sólido, de generar procesos que son replicables y escalables, digamos que regionalmente, y sobre todo creo que un entendimiento profundo de cada cultura para que los valores de la compañía trasciendan fronteras, que yo creo que Claro. son los retos grandes que en lo que nos seguimos enfrentando todos los días. Natalia, hoy Goldfish, ¿en cuántos países está? Nosotros estamos abriendo nuestro sexto país en este Ujú. momento, que es Ecuador, entonces estamos en 6 países. Estamos en Colombia, en México, Perú, Chile, Panamá y Ecuador. Qué maravilla. No, pues felicitaciones. Bueno, Gracias. ahora sí entremos en materia. Tú estabas diciendo, y es cierto, que esta industria de influencer marketing viene creciendo a cifras exponenciales. Y desde tu experiencia, cuéntanos cómo has visto evolucionar este mercado en Colombia y en Latinoamérica, porque yo siento que hay un crecimiento exponencial en toda Latinoamérica. eh, Pero cómo lo ves tú frente a lo global, a lo latinoamericano y a Colombia, con respecto a ese crecimiento? ¿Cómo vamos? Pues mira, cuando yo arranqué con Goldfish en 2014, como te comentaba, nadie hablaba de los influenciadores, ¿no? Hoy Sí, la sí. historia es totalmente diferente. La industria globalmente se estima que este año va a cerrar alrededor de los 32 billones de dólares y en Latinoamérica estamos viendo un crecimiento aún más acelerado. Como empezamos un poquito después, las tasas de crecimiento que estamos viendo en América Latina son todavía más fuertes. Obvio. De hecho, somos una región súper social. Pasamos en promedio como 3 horas y media al día en redes sociales, que si lo comparamos, por ejemplo, un mercado como Estados Unidos, estamos consumiendo casi 1 hora y media de más que Estados De Unidos más. en redes sociales. Y esto hace que las marcas acá estén destinando presupuestos cada vez más grandes. Como hablábamos hace unos años, pues no sé, cuando yo hablaba con mis clientes, ¿cuánto de tu inversión total estás invirtiendo en influencer marketing? Me hablaban del cinco por Lo ciento, mínimo, del sí, 5, de acuerdo. eran así, cifras muy pequeñas. Hoy, por ejemplo, según la última encuesta que nos hace Influencer Marketing Hub, el 27% del presupuesto de medios se está destinando a influencer marketing.
Entonces, es impresionante el valor que le están viendo las marcas en la industria. Por otro lado, estamos viendo también una explosión de creadores de contenido. En Colombia, por ejemplo, pueden haber más de 9 millones de personas creando contenido. Seguramente tú y yo somos creadores de contenido Impresionante, obviamente, claro. porque tenemos una red social y con cierta frecuencia posteamos algo en una de nuestras redes sociales. Pero de estos 9 millones de personas, alrededor de 677,000 personas tienen más de 1,000 seguidores. Entonces ya son, wow, son personas con una influencia relevante. Eh, entonces, pues ya el influencer marketing no es solo de tener algunas grandes celebridades con millones de seguidores, sino que realmente está en esta cantidad más masiva de nanos y microinfluenciadores que también conectan de formas muy auténticas con comunidades pues mucho más específicas. Bueno, y Entonces, pongamos, Nati, perdón que te interrumpa, y es que quiero ponerle una lupa ahí a lo que estabas diciendo del sector que se ha vuelto tan relevante, que vemos crecimientos impresionantes. ¿Por qué crees que se ha vuelto tan importante para las marcas hoy en día? O sea, ¿por qué ese paso del 5% que hablábamos al 27%, por ejemplo, que las marcas definan, lo voy a hacer en influencer marketing? ¿Qué crees que es ese éxito que se ha tenido? mira, yo creo que el influencer marketing se ha vuelto tan importante por varias razones. Y el primero y más importante es por el retorno sobre la inversión. Yo creo Ok, que ese es el más importante. Hay datos que muestran que el 94% de las organizaciones ya reconoce que los creadores de contenido generan más ROI que la publicidad tradicional. Entonces, si tú eres un CMO que solo tiene $100, porque al final el presupuesto de marketing es limitado, sí. ¿dónde va a poner la inversión el CMO? En los medios que más retorno le entreguen. E influencer marketing está comprobado que es de los medios que más retorno genera. Por otro lado, por los resultados que me genera. Es decir, nosotros vemos resultados, por ejemplo, cuando comparamos una publicación hecha por un creador de contenido, tiene 2 veces más engagement rate que el contenido propio de una marca. Es decir, la audiencia conecta mucho más con la voz de una persona que con el discurso directo de una empresa, de una marca. Y las marcas lo están viendo así, o sea, nosotros hablamos con muchos de nuestros clientes, por ejemplo, Manuel Arroyo, que es el CMO de Coca-Cola, dice, Ujú. los influenciadores se convirtieron en mi nueva televisión. Y hoy ya el call de una marca como Coca-Cola es voy a trabajar con miles de creadores de contenido porque son mi nueva televisión. O L'Oreal, que es uno de nuestros más grandes clientes en la región, también nos dice, o sea, yo antes con un comercial de televisión o con una pauta en televisión, yo llegaba al 80% de la audiencia. Eso ya no lo logro en televisión, hoy lo logro con los influenciadores. Está relacionado con lo que te decía anteriormente y es que los consumidores están en redes sociales, están pasando muchas horas de su día allí. Entonces tenemos el influencer marketing, pues no solo ayuda a humanizar a las marcas, a que la marca entre en la conversación, digamos que de una manera muy auténtica y entregue un mensaje a través de alguien en quien yo confío, ya sea porque me da tips de belleza o porque me da recetas que yo utilizo o porque me da consejos de viaje o lo que sea que me interese. Entonces, pues yo siento que esa es como la magia al final, ¿no? Es un espacio en donde hoy están los consumidores, en donde las marcas logran ser cercanas, logran ser auténticas y además obtienen un retorno sobre la inversión más alto que cualquier otro canal. Claro, y hay un tema también de cercanía y es que si yo admiro a un personaje y él está usando X o Y producto, pues yo lo tengo que usar, pues porque Ujú. es así, es esa confianza, esa credibilidad. Bueno, hablemos ahora de estrategia y yo creo que no es solo poner que la marca diga quiero hacer esto, sino saber elegir a los mejores creadores de contenido para una campaña. ¿Qué factores se tienen allí? ¿Cuáles son esos puntos claves que se tienen para elegir a uno o a otro creador de contenido? Pues definitivamente yo creo que la selección estratégica de influenciadores es posiblemente la parte más importante de una campaña de influencer marketing. Ajá, Porque puedes tener un concepto creativo bueno, un presupuesto interesante, pero si eliges mal al influenciador, no hay resultados. Realmente claro. no logras conectar, no logras los resultados que tú esperas. Entonces, ¿qué factores son importantes para elegir un creador de contenido? Por un lado está, bueno, los tiers y están los megas, los macros, los micros, los nanos
Y ahí, pues según tu presupuesto y según tus objetivos, pues seguramente vas a hacer un mix de tiers. Pero aparte de eso, por un lado tenemos las métricas cualitativas. Entonces, yo sí analizo por un lado las métricas cualitativas y es qué tipo de contenido hace ese creador, cuáles son sus intereses, dónde vive, qué valores transmite, si su voz es coherente con la marca, si al recomendar el producto le creo. Y todo esto es Claro. fundamental porque al final, pues esa es la credibilidad que me va a generar. Pero además tengo las métricas cuantitativas. Y aquí la data empieza a jugar un papel enorme. Analizamos, por ejemplo, qué porcentaje de la audiencia realmente pertenece al target de la marca. Muchas veces pasa que quieren llegar a hombres y creen que porque elegir a un hombre es suficiente. Muchas veces elegimos a un hombre y, ay, el 90% son mujeres. O quiero una campaña en Colombia y, ay, solo el 20% de su audiencia está en Colombia. Entonces, importante ver eso. También importante entender, por ejemplo, métricas de audiencia, no, de credibilidad, perdón, y es cuántos de sus seguidores son reales y cuántos posiblemente son bots. Claro. Eh, ¿Cuánto es el engagement rate? ¿Qué tanto realmente le comentan, le ponen like, le guardan el contenido, etcétera? ¿Cuál es el view rate? Porque no es generé 1 millón, o sea, es versus mis seguidores, cuánto es el alcance que genero, cuánto es el engagement que genero. Entonces, eso es súper importante. De hecho, en Goldfish creamos el Goldfish Score, que precisamente es un indicador propietario en donde metemos más de 20 variables de algunas de las que te estoy mencionando aquí y muchas otras, y le Sí. damos al influenciador un puntaje de 1 a 10, en donde tratamos siempre de recomendarle a nuestros clientes que seleccionemos creadores que tengan puntajes por encima de 7,5, porque ahí es donde sentimos que empieza a haber un muy buen match entre marca y creador de contenido. Entonces, pues nada, en resumen, creo que elegir al influenciador correcto es elegir pues al vocero de Es la lo marca. exactamente, Eh, es un punto principal dentro de la campaña. y Y debe bueno, y representar muy bien todo, ¿no? ¿Quién claro, eres? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Qué resultados me va a generar? Todo. y yo me imagino que de allí es donde se dan esas campañas, digamos, a largo plazo, que son esas imágenes que uno las ve, no en una, sino en muchas campañas por mucho tiempo. Eh, ¿Qué ventajas ves tú en construir esas relaciones, digamos, continuas con los creadores y esas campañas, digamos, a largo plazo, frente a las que son de una sola campaña? O sea, yo quisiera como entender y que los que nos escuchan entiendan si eso es estratégico o no para una marca. ¿Cómo lo ves tú desde Goldfish? Pues yo soy una convencida de que las relaciones a largo plazo entre marcas y creadores son muchísimo más poderosas que las campañas puntuales y tácticas. Okey, ¿Y por qué? Porque los creadores son medios de comunicación de carne y hueso. No son como cualquier okey. medio. Ellos necesitan consistencia, necesitan relacionamiento, necesitan conectarse con la marca para realmente hacer mejores contenidos. Y lo que vemos es que cuando una marca convierte a un creador en un embajador a largo plazo, Ujú. por un lado, el contenido se vuelve mucho más auténtico, o sea, vemos a un creador que realmente conoce la marca, la entiende, la usa, la prueba, y eso hace que su recomendación se sienta mucho más natural y mucho más creíble, no un post aislado sin ningún tipo de relación. Además, el compromiso cambia, y esto es importante, y es que en una campaña puntual, el creador cumple con su post y ya, pero cuando yo tengo un contrato de 1 año, 2 años, a mí me importa cómo le vaya a la marca, me importa cómo le vaya a la compañía, me importa cómo le van en las ventas, qué resultados logran, porque depende de los resultados que ellos tengan como compañía y como marca, pues va a seguir mi relación con ellos. Obviamente, claro. Otro punto que a mí me encanta sobre esto es que las marcas piden mucho exclusividad, pero si yo contrato a un creador por una Instagram Story, ¿por qué te va a dar exclusividad? Si yo vivo de ser creador de contenido en muchas Claro, y ocasiones, es ¿no? una sola campaña, obviamente. Exacto. Pero si yo soy embajador de marca, de una marca de champú por 1 año, yo no voy a aceptar una colaboración rápida con la competencia porque yo soy fiel a la marca, porque sé que tengo un acuerdo serio detrás con otra marca y eso de cierta manera protege a la marca que tiene embajadores para que el creador se vuelva casi que exclusivo para su categoría.
Y otro punto súper importante es el tema de la costo eficiencia. Cuando tenemos relaciones largas, los creadores suelen primero ofrecer mucho mejores tarifas. Cuando yo te contrato por 2 posts, pues mi tarifa es esta. Pero si yo te contrato Sí, por un paquete de un año, pues obvio te hago precio paquete, lo que me claro. genera un costo-beneficio muy interesante. Y no solo eso, sino como embajador de marca, termino entregando mucho más contenido de lo pactado. Yo genero más contenidos, yo voy a asistencias gratuitas y todo esto se traduce en un Earned Media Value adicional que hace que mi retorno sobre la inversión se multiplique. Yo te diría que hoy con la mayoría de nuestros clientes hacemos planes de embajadores de marca. Tenemos un caso muy exitoso que es el de L'Oréal París, Ajá, que llevamos 2 años trabajando con Daniela Álvarez y todavía nos queda sí, un año más de contrato por delante. Daniela es alguien que, por un lado, refleja perfectamente, digamos que los me valores de la encanta. marca y no solo eso, sino que gracias a esa relación hemos logrado unos resultados increíbles. Casi que el 50% del impacto de la campaña ha venido de contenidos o acciones adicionales que ellas nos terminan dando sin costo. Y esto significa que el retorno se multiplica, ¿no? Claro, claro. Bueno, hablamos del punto principal que era la escogencia y la buena escogencia del creador de contenido. La segunda parte que es el contenido. ¿Cómo, cómo se logra que el creador produzca buen contenido? O en muchas ocasiones me imagino que hay que pasarle, mm, no sé, unas pautas o cómo se da esto. Cómo si yo soy una marca y digo, quiero hacerla con un creador específicamente y allí que sigue, o sea, cómo hacer, porque a mí sí me parece súper complicado el tema de escoger el creador y que él abrace esa marca y pueda crear contenido hacia allá. Yo me imagino que por eso está Golfis y empieza todo un trabajo alrededor de eso. Entonces, cuéntanos qué sigue después de eso. Para mí, la clave está en la co-creación. Ok, En Goldfish siempre decimos que la creatividad en el influencer marketing no se debe nunca imponer, se debe construir con el creador de contenido. Y esto empieza desde el brief que yo le bajo a ese creador, en donde por un lado le tengo que dar un objetivo claro y contarle, sí, cuál es el territorio de marca o esa big idea, pero nunca le debo dar un guión, nunca le debo decir, este es ok. tu guión. Eso no lo podemos hacer porque eso inmediatamente mata el estilo, el tono de comunicación que tiene ese creador. La magia yo creo que ocurre cuando se encuentra como ese sweet spot entre lo que la Ujú, marca quiere decir y los objetivos de comunicación que tiene la marca y lo que el creador puede comunicar de manera auténtica. También digamos que es importantísimo entender, bueno, qué emoción queremos despertar o qué conversación queremos generar. Em, y obviamente darle unos do's and don'ts muy claros a ese creador de contenido, ujú. desde mira, esto sí lo puedes hacer, esto también, esto no lo puedes hacer, esto no, para que él sepa, pero no una lista infinita. Nos ha pasado que nos pasan 5 páginas de do's and don'ts y es como, bueno, tampoco, no, o sea, no podemos exagerar tampoco. Nosotros, digamos, que Eh, lo hemos probado un montón de veces. Nosotros ajá, hemos tenido clientes que literal, nos decían, bueno, yo quiero este guión y quiero que salga mi marca acá y quiero que haga esto acá y quiero no sé qué. Y los resultados eran malísimos y no lográbamos llegar a los KPIs que teníamos en campaña. Y le dijimos a ese mismo cliente, mira, déjanos hacer una prueba, déjanos utilizar a este mismo creador de contenido, pero déjalo crear a él con tus objetivos de comunicación, pero déjalo crear a él. ¿Y qué logramos? 7 veces más alcance, con un mismo post en el mismo formato. 7 veces más alcance, 24 veces más engagement y el ROI lo multiplicamos por 12. Entonces, esa es la diferencia wow. entre hacer contenido hiperbrandeado, guionado, rígido, a déjalo crear, déjalo que Dejarlo, se cree. exacto. Ujú. Que muestre su esencia. Bueno, Así y es. hay muchas marcas que también han optado por pautar el contenido pues, que hacen estos creadores. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿es viable? ¿Se debe hacer? En tu experiencia, qué nos recomiendas? Estamos viendo que es una estrategia que es cada vez más común y la verdad Ajá, que tiene muy buenos resultados. ya. ¿Por qué? Porque cuando pautamos el contenido de los creadores, pues las métricas se disparan. Hemos visto que
incluso cuando una marca pauta contenido propio de la marca, me refiero a contenido hecho con una productora o lo que sea, y lo pauta, versus cuando pauta el contenido de un creador de contenido, Ujú. cuando pauta el contenido del creador de contenido, logra 12 veces más impresiones con la misma plata, logra 17 veces más engagements, logra CPMs más bajos. Entonces, pues la recomendación es claro, sí lo debemos hacer. ¿Y por qué? Porque por un lado ampliamos el alcance más allá de la comunidad del creador, pero segundo, con la segmentación que nos brinda la pauta, que es muy específica y muy definida a los objetivos que tenga el cliente. Obviamente, en el momento en que definimos, queremos pautar un contenido, hay muchas prácticas y recomendaciones que son importantes seguir. Lo primero que nosotros siempre recomendamos es pautemos desde el perfil del creador de contenido, no desde el perfil de la marca, que eso nos ha demostrado que tiene unas reducciones de CPM muy considerables, puede ser del 20 y Ujú. hasta el 30%. Segundo, no salgamos a pautar todos los contenidos como locos, no, elijamos a los mejores contenidos. Es decir, aquellos contenidos que tengan mejores engagement rates, Claro. Ujú. elijamos a esos, puede ser alrededor del 20% total contenidos y pautemos solo los mejores contenidos. Otro punto súper importante, si vamos a pautar el contenido de los creadores, De los creadores. nos tenemos que asegurar que tenemos los derechos de imagen, ¿no? No podemos salir a pautar sin la autorización de ese creador de contenido. Claro, punto importante. De acuerdo. Y bueno, y finalmente algo muy interesante es que, por ejemplo, nos pasa mucho con las campañas pequeñas y con las marcas que tienen poco presupuesto, que pueden solo contratar a nanos y micros, pues cuando tú contratas y micros el alcance y los resultados son limitados, pero si ya tienes esos contenidos que funcionan, pues pautémoslos con 5 o 10 milloncitos de pesos de más y realmente amplificamos el alcance de la campaña significativamente. Súper interesante. Y ya nos habías hablado de algunos indicadores en la medición, pero, por ejemplo, si queremos dar los puntos importantes para evaluar los resultados de una campaña, ¿cuáles serían? O sea, así como los más importantes. Pues mira, nosotros hablamos de que la medición de las campañas de influencer marketing es muy importante, o sea, es demasiado importante y es clave. Hace unos años nosotros hacíamos campañas en donde realmente no se medían casi o se quedaban en métricas muy básicas, pero hoy la Sí, realidad es que tenemos muchísima data y tecnología, lo que nos permite ir mucho más allá y tomar decisiones más estratégicas. claro. Nosotros, digamos que en Goldfish siempre recomendamos evaluar las campañas en tres niveles. Por un lado, evaluamos las métricas de desempeño y aquí hablamos Ujú. de desde cuántos influenciadores tuve en campaña, con cuántas piezas de contenido, cuál fue el alcance que generamos o las impresiones, las vistas, las interacciones, los clics, las ventas. Estas son fundamentales, pero digamos que no se pueden evaluar por sí solas. Tenemos que complementar las métricas de desempeño con las métricas de eficiencias en costos y aquí es donde entendemos no solo los resultados, digamos que en volumen, sino con relación a la inversión, es decir, fue el CPM o cuál fue el CPE o cuál fue el costo por engagement y podemos entender con relación a lo que yo invertí en esa campaña o en ese determinado influenciador que obtuve a cambio. Claro. Y finalmente lo complementamos con las métricas de equivalencias en valor. Y aquí digamos que nosotros lo que hacemos es entender el retorno sobre la inversión. Y lo hacemos con una metodología basada en el entendimiento del Earth Media Value, eh, con quien tenemos una alianza con Social Index, que lo que hacen ellos básicamente es asignar un valor monetario a cada acción social en redes sociales. Le dan un valor a un like, a un comentario, a un share, a un guardado, y con esto calculamos cuánto es el media value de la campaña y lo comparamos contra lo invertido y obtenemos, digamos, que el retorno real. Digamos que lo poderoso de todo este modelo es que podemos analizar el retorno, pues no solo total de la campaña, sino lo podemos analizar por influenciador, por país, podemos, digamos que comparar campañas entre sí y eso nos permite identificar quiénes generan mayor valor, cuáles son las estrategias más efectivas y podemos optimizar futuras decisiones con data y no solo con creo que me fue bien, ¿no? Que eso es bien importante. Claro, hoy la data yo creo que es obligatoria en cualquier tipo de campaña y más, digamos que para saber los resultados, pero adicionalmente para saber las siguientes campañas que se debe hacer. Entonces, eh,
No hablamos, nos toca otro capítulo para hablar de la inteligencia artificial en influencer marketing, pero ya lo hablaremos. Bueno, Natalia, y para ir cerrando, para las personas que nos escuchan y quieren mejorar esa experiencia y la estrategia de influencer marketing, ¿cuáles serían esos tres consejos claves que les darías? Yo creo que los hablamos durante toda nuestra charla, pero lo Ajá. primero es elijan bien a sus creadores de contenido. No se trata de decir, yo quiero a este porque lo conozco o este no porque no me suena. No, eso no es suficiente. Hoy tenemos demasiada información, demasiada data que nos ayuda a entender qué tan relevante es un influenciador para una marca, cuál es su alcance real, su credibilidad, su nivel de afinidad. Así que tómenlo en serio y hagan una selección informada. Lo segundo es co-creen el contenido. Este punto, como lo hablábamos, es vital. Los influenciadores son medios vivos, son medios de carne y hueso, y no sirve imponerles un guión técnico y rígido. Lo que sí sirve es darles un brief claro, alineado con los objetivos de marca, y luego dejarles espacio para que ellos creen desde su propio estilo. Esa co-creación va a hacer que los mensajes sean creíbles, auténticos y que realmente conecten con la audiencia. Y tercero, yo diría que midan el impacto de sus campañas. Ya hoy no tenemos excusas para no medir. Tenemos data, tenemos tecnología, tenemos inteligencia artificial, tenemos metodologías que nos permiten entender los resultados inmediatos hasta medir incluso el retorno de la inversión, como lo mencionaba ahorita. Y solo midiendo realmente vamos a poder optimizar y tomar las mejores decisiones para las campañas que siguen. Vale, Natalia. Y esta que sigue es una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados y es, eh, nos gustaría que nos contara qué valor ves en IAB Colombia y en esas alianzas que hemos aportado a Goldfish desde IAB Colombia. Pues para mí ser parte de la IAB ha sido una experiencia muy valiosa, digamos que en todos los sentidos. Primero, siento que me da acceso a información muy confiable y relevante sobre la industria, lo que me permite estar al día en tendencias, en buenas prácticas. Además, siento que me conecta con otros líderes y con otras agencias que enfrentan retos similares a los que yo estoy viviendo, y ese intercambio de ideas nos ayuda como a encontrar soluciones conjuntas. De acuerdo. Como segundo lugar, pues hoy tengo el honor de ser la presidenta de la mesa de Influencer Marketing y ese rol me ha permitido algo que me apasiona y es seguir construyendo la industria. Y hemos hecho en conjunto capacitaciones, certificaciones, espacios de evangelización, y eso lo que nos ha permitido es elevar el nivel del influencer marketing en la región y posicionar a Goldfish también como un actor clave en todo este proceso. Y Claro, finalmente, sí, y finalmente para terminar, yo creo que otro aspecto es importante es la visibilidad que nos da la IAB. Hemos participado también en muchos IAB Days, en los Digital Session, hoy estamos hoy aquí juntas, eh, tanto yo como mi equipo, y esto pues nos ha ayudado a mostrar hacia dónde van las tendencias y a consolidarnos como referentes en la industria. de acuerdo, Natalia, y desde IAB te agradecemos ese liderazgo y ese compromiso siempre en la mesa, no solo en la mesa de Influencer Marketing, sino en todas las actividades de IAB Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, pero adicionalmente quiero que le cuentes a nuestra audiencia dónde encontrar información y dónde saber más de Goldfish. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestra página web, es www.goldfish.com.co. Nuestro Instagram es goldfish.latam. También si quieren seguirme en mi LinkedIn, soy Natalia Serna Jaramillo. Ahí publico con cierta frecuencia temas de la industria, entonces bienvenidos a seguirnos los que quieran. Natalia, muchísimas gracias y a todas las que nos escuchan, gracias hoy por conectarse a este episodio de Al Aire con IAB Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y conectarse al podcast favorito, el de su preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Esto fue Al Aire con IAB Colombia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a los próximos episodios. Hasta la próxima.